Septiembre de 1941. Despegamos en una misión de combate cerca de Nikolaev. Nuestra tarea era escoltar a nuestros bombarderos. Nos reunimos con ellos cerca de Odessa y continuamos juntos. De repente, los vi. 3 cazas enemigos, y por su formación estaba claro que ellos aún no nos habían visto a nosotros. El blanco era demasiado tentador. Aprovechando el factor sorpresa, decidimos atacar. En la primera pasada, derribamos 2 de sus aviones. Nos lanzamos a por el tercero, saboreando una victoria fácil. Pero estábamos muy equivocados. El piloto ruso que quedaba tenía nervios de acero y una habilidad para volar sencillamente increíble. Me di cuenta de inmediato. Estaba frente a un verdadero as. Con un giro de combate impecable, se me vino de frente y abrió fuego. La estela de sus balas pasó silbando peligrosamente cerca de mi cabina, obligándome a hacer un tonel y picar para esquivarlas. Cuando me recuperé y empecé a ganar altura, presencié una escena fascinante. El ruso, lejos de huir, seguía atacando. Con una maestría asombrosa, se colocó en la cola de uno de mis compañeros. Pero antes de que pudiera disparar, otro de los nuestros lo atacó a él, forzándolo a picar y a encararme de nuevo. Con un viraje cerrado, volví a esquivar su ataque. Sentí un sudor frío recorrer mi frente. El ruso pasó de largo y comenzó a trepar bruscamente hacia el sol. Detrás de él, como una jauría de lobos hambrientos, mis compañeros lo perseguían disparando sin orden ni concierto. En un instante, hizo un giro sobre un ala y una vez más se lanzó en un ataque frontal contra todo nuestro grupo. ¡Qué piloto tan bueno!, pensé. Está haciendo lo único correcto. Un ataque frontal iguala las probabilidades. Nuestro comandante, que observaba la pelea desde la distancia, se cansó de ese juego y decidió intervenir. Con una maniobra decidida, se colocó en la cola del ruso y disparó. Pero el ruso logró esquivar incluso ese golpe. Lo ve todo, volví a pensar. Finalmente empezamos a coordinarnos. Lo rodeamos, lo atrapamos en una tenaza y pronto nuestra superioridad numérica dio sus frutos. Su avión se incendió, pero incluso en esa situación nos sorprendió. Giró su máquina en llamas hacia uno de nuestros cazas y abrió fuego, forzándolo a desviarse bruscamente. Con un alivio que no pudimos ocultar, vimos cómo su avión caía. Muy cerca del suelo, el piloto saltó. Su paracaídas se abrió y aterrizó de inmediato. Cuando pasamos en círculo sobre él, nos hizo el saludo militar. Más tarde, en la base, no dejábamos de hablar de él, maravillados por la habilidad de aquel piloto ruso. ¡Qué lástima! En tiempos de paz, podríamos haber sido amigos. Aproximadamente un mes después, el 13 de octubre, mi compañero Heinrich y yo recibimos la orden de bloquear un aeródromo enemigo. Al acercarnos, vimos 4 aviones Yak-1. Para nuestra sorpresa, en cuanto nos vieron, formaron un círculo defensivo. Aprovechando nuestra ventaja de altura, atacamos a toda velocidad. El resultado fue impresionante. Los nuevos cañones de 20 milímetros que acabábamos de instalar literalmente desintegraron uno de los aviones rusos. En medio del pánico que se desató, mi compañero derribó otro. Al instante siguiente, ataqué a otro caza, pero este esquivó mi ráfaga con una agilidad increíble. Tuve que reprimir el impulso de perseguirlo. Mientras tanto, el segundo Yak se había enzarzado en un combate con mi compañero. Y lo que vi fue algo inolvidable. El piloto ruso, el líder del grupo, era un maestro excepcional. Mi compañero estaba en serios problemas y necesitaba ayuda urgente. Le ordené que se apartara, que me dejara a mí. Y entonces comenzó el espectáculo. Fue uno de los combates más difíciles que libré en todo el frente oriental. El ruso tenía una ligera ventaja de altura y controlaba la situación. De repente, se inclinó sobre un ala y empezó a cortar el ángulo para interceptarme. Era extremadamente peligroso, así que trepé. Pero él, usando su velocidad, ejecutó un looping oblicuo y comenzó a colocarse en mi cola. El sudor me caía a chorros. Hice un tonel y piqué bruscamente, intentando escapar mientras la velocidad aumentaba de forma demencial. Pero mi oponente era tenaz, no se despegaba. Calculé la distancia, unos 400 metros. Hice un viraje cerrado a la izquierda, intentando ser yo quien se pusiera a su cola. La tensión era máxima. Maniobra tras maniobra, pero nada funcionaba.
Por el rabillo del ojo, vi que el otro ruso se preparaba para atacar. Aprovechando un instante, viré bruscamente hacia él, lo atrapé en mi mira y disparé. Su avión se giró, entró en barrena y cayó. Pero mi perseguidor original ya estaba a 200 metros. Un poco más y abriría fuego. Mi compañero me gritaba algo por la radio, pero yo no podía concentrarme. La lucha había llegado a su punto álgido. Lancé mi avión hacia el suelo, pegándome al terreno. Mi velocímetro marcaba 600 kilómetros por hora. Suficiente. Ahora hacia arriba, rápido, donde es más seguro. El ruso se había quedado un poco atrás. Usando mi ventaja de altura, hice un giro sobre el ala, me lancé de frente y disparé. No le gustó. Respondió con una corta ráfaga y se desvió. Y todo volvió a empezar. Yo ya estaba mortalmente cansado. Él volvía a virar hacia mí. Parecía decidido a vengar a sus compañeros. Buscaba frenéticamente una salida. Mis manos y pies se movían por instinto. Hice un viraje cerrado a la derecha, pero él copió mi maniobra. En el giro, pude ver perfectamente al piloto ruso. Él también me observaba con la misma atención. Sabía que no podía mantener el viraje mucho tiempo. Un piloto tan experimentado como él acabaría en mi cola. Así que trepé bruscamente. Pasaron otros 10 minutos en ese carrusel salvaje. Me felicité mentalmente por haber dedicado tantas horas al pilotaje acrobático. Si no, ya estaría muerto. Entonces mi compañero me avisó por radio. Me voy, me estoy quedando sin combustible. Unos minutos después, la luz roja de advertencia se encendió en mi propio panel. A mí también se me acababa el tiempo, pero era más fácil decirlo que hacerlo. Primero tenía que quitármelo de encima. Con un enérgico tonel piqué y me dirigí a toda velocidad hacia nuestras líneas. Él intentó seguirme, pero poco a poco se fue quedando atrás. No le quité los ojos de encima. Antes de llegar al frente, dio media vuelta y desapareció en la distancia. Seguramente, él también tenía problemas de combustible. Aterricé en mi aeródromo con las últimas gotas. Durante la carrera de aterrizaje, el motor tosió un par de veces y se detuvo. ¡Qué suerte! No salí de la cabina durante un buen rato. Simplemente no tenía fuerzas. Las imágenes del combate se repetían en mi cabeza una y otra vez. Ese sí que era un oponente. Con autocrítica, llegué a la conclusión de que, en general, había perdido el combate. No podía culparme por cometer errores graves, pero el ruso había sido mejor que yo. Salí de la cabina con las rodillas temblando. Las felicitaciones de mis camaradas por las 2 victorias apenas llegaban a mi conciencia. Yo no podía dejar de pensar en mi rival. Cómo me gustaría encontrarlo, sentarme y hablar con él. Porque era un piloto excepcional, y yo tenía la experiencia suficiente para juzgarlo. Me pregunto, ¿qué pensará él de mí? Esa pregunta me atormentó todo el día, eclipsando el hecho de que había conseguido mi 13ª y 14ª victoria.